RTVC Noticias, emisión central. Atención, hay otro caso de aparente exceso de la policía en Sucre, esta vez en la capital Sincelejo. Un joven de 19 años murió después de ser requerido por la policía. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Carlos Giraldo? Así es, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de un hecho que ya está en poder de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar, luego de que un joven fuera detenido en la madrugada de ayer cuando la ciudadanía denunció que esta persona se estaba robando varios cables de un sector residencial de Sincelejo, Sucre. Allí llegó la policía, lo detuvo y posteriormente fue remitido a una clínica donde murió. Los primeros dictámenes médicos señalan que tiene varios signos de tortura y hasta impactos de bala. William Paternina fue detenido ayer cuando, según denuncias de la comunidad, robaba cables en un sector residencial de Sincelejo. RTVC Noticias tuvo acceso a este video en el que quedó grabado el momento del operativo. En él se escucha a la pareja de la víctima en la que señala cómo fue llevado a esta zona y posteriormente ultimado a tiros. En la escena se ve a varios policías que están a las afueras del lugar en donde presuntamente fue asesinado William Paternina. Ellos toditicos se metieron para adentro a buscarlo. Ellos toditicos. Y si lo hicieron algo, lo mataron, fueron ellos. Estos toditos que están aquí. Al llegar al lugar diseñado, se observó un joven con las características al parecer señaladas por la ciudadanía. Las versiones preliminares indican que tras ser requerido por las unidades policiales del cuadrante, este hombre se dirigió hacia la zona boscosa donde fue nuevamente ubicado. Según las primeras versiones, testigos escucharon varios disparos que provenían de la zona boscosa en donde fue detenido el sospechoso. El ciudadano, identificado como William Paternina Ospina, resultó herido por arma de fuego en medio del procedimiento policial, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde posteriormente se produjo su fallecimiento. El caso está siendo investigado por la Fiscalía y la Justicia Penal Militar. Aníbal Garay, abogado de la familia de la víctima, dice que es un nuevo caso de abuso de fuerza y justicia por mano propia, en el que estarían involucrados agentes de la policía de Sucre. Los hechos ocurrieron 52 días después de que 3 jóvenes de Chochó, Sucre, murieran a manos de varios policías. Y otra noticia a esta hora en Bogotá, cierre en la calle 26 por protestas en la Universidad Nacional. ¿Qué está ocurriendo en ese punto? Edwin Suárez, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal, Mateo? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Desde las 4 de la tarde, la peor parte lo llamaban sobre todo por los usuarios de Transmilenio y los conductores sobre la 26 en ambos sentidos. La razón, usted muy bien lo decía, protesta de algunos estudiantes de la Universidad Nacional que bloquearon las vías en protesta por la alza de los alimentos y también el alza de la gasolina que se va a efectuar a partir del mes de octubre y a partir del otro año progresivamente. Tuvo que ser necesaria la presencia del SMAT, aunque no hubo alteraciones del orden público, ni buses ni estaciones de Transmilenio vandalizadas, pues ya se retomó la movilidad por este sector. A esta hora hay completa normalidad. Los dejamos ahora con nuestros titulares. Nueva víctima del acoso escolar. Una madre denuncia que su hija de 14 años se quitó la vida atormentada por el bullying en el colegio. La menor estudiaba en un colegio distrital de Bogotá. Autoridades investigan el caso. La mamá pide justicia. Son aterradores los detalles que se conocen de la masacre en Landazuri, Santander. Una menor de edad fue cruelmente torturada. Otra vez casos de embolsados. Un cuerpo con señales de tortura fue hallado cerca al embalse de El Muña, en Soacha. Crece la alerta en Medellín por edificios en riesgo, al parecer por errores en construcción. Identificaron 10, pero la comunidad dice que son más. Alcalde Quintero confirmó esta tarde que el complejo Continental Towers será demolido. Terminó la crisis en el Guavio por bloqueos en Ubalá. Comunidad y gobierno llegaron a acuerdo. Congresistas se reunieron con jóvenes de la primera línea detenidos en La Modelo. Les contamos las conclusiones del encuentro. Alias Iván Márquez estaría dispuesto a acogerse a la paz total. Tenemos reacciones al anuncio. Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, se reunió con el alto comisionado de paz. Dice que ve con optimismo la paz total. Alerta en Putumayo por posibles sustancias tóxicas en el río Caquetá. Atención, los que no paguen el SOAT podrían ser embargados y quienes no lo tengan serán obligados a comprarlo.
Ojo a la carta. La Supercomercio les aclaró a los restaurantes cómo debe ser el menú para evitar casos como las mojarras millonarias de Cartagena. Informe especial. El sistema de medios públicos presenta Nación Rebelde, la producción más grande que se ha hecho en la historia sobre rock colombiano. En 14 capítulos hablan las más grandes leyendas colombianas y además hay oferta en podcast, redes y un concierto el próximo sábado. En el mundo, escándalo en Estados Unidos por humillación a migrantes. Los llevaron a la oficina de la vicepresidencia en medio de debate político. En deportes, James, Cuadrado y Falcao en la nueva convocatoria de la selección. Montero y Ginás de Millonarios, la novedad. James llegó al Olympiacos de Grecia. Se reencontró con Marcelo en el club donde el fútbol le da una nueva oportunidad. El exjugador Freddy Guarín vive un duro drama personal que compartió en sus redes sociales. Esperen oportunidades. Becas para mujeres que quieran aprender a programar y a desarrollar software. Un 15 de septiembre como hoy, pero de 1950, nació la emisora HJCK. En Cultura, la historia completa. Buenas noches. Una madre en Bogotá denuncia una situación que debería encender las alarmas en las familias y también en las autoridades del distrito en Bogotá. Sin duda, Daniela, y es que dice que su hija de 14 años se quitó la vida porque no soportó los acosos que sufría en el colegio. Los propios compañeros le confirmaron las humillaciones a las que era sometida. Julie Marroquín dice que cuenta su drama en medio del dolor profundo para que haya justicia y para que a otros menores de edad no les pase lo mismo. Su hija de 14 años se quitó la vida. Días después de ocurrida la tragedia, la madre se enteró de lo que ella cree es la razón. Y en ese momento empiezo a enterarme de todo lo sucedido de boca de los compañeros, de cómo le pegaban, de cómo la insultaban, los apodos que le tenían. Dice que no recibió apoyo de las autoridades. La coordinadora lo único que nos da es que ella no puede hacer nada y que tenemos que seguir un conducto regular, el cual no nos garantizaba que se podía solucionar los problemas de la niña. Según información de la Secretaría de Educación, con corte a julio se han recibido más de 30.198 alertas entre hechos de violencia en colegios y conductas suicidas. Pero también con la Fiscalía General de la Nación para la atención prioritaria de casos de violencias contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los especialistas hicieron recomendaciones a los padres de familia. Ya sea la pérdida de apetito, el desinterés por asistir al colegio, las pesadillas o la desmotivación por actividades que antes les agradaban mucho. Según Medicina Legal, en lo corrido de este año se han registrado 1.564 suicidios, el 14% son menores de edad. Son aterradores los detalles conocidos en la audiencia contra el hombre acusado de atacar a una familia en Landazuri, Santander. A una niña de 14 años la sometieron a crueles torturas. Joana Niño, un saludo para usted y adelante con la información. Daniela y televidentes, buenas noches. La audiencia a William Trejo, señalado como ser el quinto atacante contra la familia del profesor en Landazuri, ha demostrado detalles de esta masacre que tiene consternado a todo Santander. La Fiscalía reveló que la hija menor del docente víctima, que fue atacado en un robo de dinero, la asesinaron y posteriormente fue sometida a tratos crueles. Todo esto para obligar al padre a decir dónde escondía sus pertenencias. ¿Acepta o no acepta los cargos? Señora, yo acepto los cargos. Así, William Trejos, alias Minegro, aceptó ser uno de los 5 autores del asesinato de la familia Díaz Acuña en Landazuri. En la imputación de cargos, la Fiscalía reveló que la primera en fallecer fue la esposa del profesor Álvaro Díaz. Luego, asesinaron a sus 2 hijos. La descripción de los malos tratos a los hijos es escabrosa. Cacha, Cochi y Minegro estaban matando al profesor, que a la niña le habían degollado y que le pateaban la cabeza, y le preguntaban al profesor que dónde estaba la plata. En la audiencia también confirmaron que 2 de los implicados murieron en medio del ataque de la comunidad. Tenemos también, su señoría, en esta fijación fotográfica ya de otra escena en donde fueron ultimados algunos de los participantes en estos hechos. Se escuchan rumores de una posible participación de otras personas. Todo hace parte de lo que se viene desarrollando por parte de las autoridades para esclarecer si hubo algún otro vínculo y otra participación. Con que alias Minegro haya aceptado los cargos, logra que su pena tenga una reducción. Las autoridades no descartan que haya más responsables detrás del asesinato múltiple.
Hay consternación en Río de Oro, Cesar, por el asesinato de una joven en un caso que, según la familia, se trató de un feminicidio. Pero escuchen esto, el principal acusado es el alcalde del municipio. El alcalde estaba con el guardaespaldas y con el conductor y el hermano y muchos amigos más estaban tomando. Dicen que se presentó una pelea y salieron el guardaespaldas y el conductor disparando en contra de la multitud. Durante las fiestas patronales del municipio Río de Oro, Cesar, fue asesinada Kisly Gómez, una docente de 26 años. Sale fallecida mi hija con un tiro, tristemente, y con el corazón roto, se lo digo, en toda la frente, como si prácticamente hubiera hecho a propósito. En las fiestas del pueblo departía el alcalde José Elí Santana, señalado por la familia como el presunto autor intelectual del asesinato. Allá estábamos en la fiesta y él pretendió besarla a la mala y ella intentó incluso hasta cachetada, le pegaron una cachetada. Él siempre estuvo enamorado y siempre pretendía a mi hija, ella cosa que nunca le hizo caso, ella siempre lo rechazó. El día de los hechos fueron capturados el hermano del alcalde, un escolta y el conductor. 4 armas de fuego fueron incautadas y, según la fiscalía, habrían sido accionadas ese día. Ese tiro no le cayó del cielo, ni se lo mandó mi Dios, lo fue por una mano asesina. RTVC Noticias contactó al alcalde del municipio, quien se abstuvo de dar una entrevista. A medios locales, el funcionario ha dicho que sus escoltas actuaron en reacción a una riña y negó cualquier relación amorosa con la víctima. Otra vez hay casos de embolsados y en esta ocasión en Soacha, Cundinamarca, donde la policía encontró los restos en plásticos. No fue la única muerte en las últimas horas, al parecer relacionada con la modalidad de las bandas de narcotráfico. En el embalse del Muña, en Soacha, operadores de aseo encontraron 2 cuerpos con signos de tortura. Uno de ellos estaba envuelto en bolsas negras, amarrado de pies y manos. El otro está sin identificar por su avanzado estado de descomposición. Encuentran un cuerpo sin vida. Es así que llegan nuestros funcionarios de policía judicial, no identifican a esta persona. 2 días atrás también reportan los funcionarios del embalse del Muña que encuentran otro cuerpo sin vida. De otro lado, en el kilómetro 23, vía Quiva Alta, sur de Bogotá, la policía encontró el cuerpo de una persona con signos de tortura. Según las autoridades, sería un ajuste de cuentas. Se encuentra una persona, un cuerpo hallado allí con unos impactos de arma de fuego. Sin embargo, estas personas difícilmente son identificadas y por eso es donde toma una parte importante el tema de la investigación. Las autoridades investigan si estos asesinatos tienen que ver con disputas por microtráfico. Es muy complicada la situación en Medellín por fallas en edificios aparentemente mal construidos. Las autoridades identificaron 10 casos, aunque la comunidad dice que son más. Hoy el alcalde Quintero dio una nueva orden de demolición. Ismael Tobón, los saludo, muy buenas noches. Adelante con la información que está pasando. Hola Mateo, televidente, muy buenas noches. Mire, hablamos del edificio Continental Tower, así lo ha confirmado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que ha mencionado de que se debe demoler en su totalidad, aunque aún no se ha entregado el informe final que se debe entregar en los próximos 10 días. Algunos informes preliminares coinciden de que debe de ser demolida en totalidad esta estructura. Precisamente hoy estuvimos visitando algunas zonas de la ciudad, especialmente el barrio Robledo, Comuna 7 de Medellín. Allí evidenciamos otra estructura con fallas en su estructura como tal y los ciudadanos han manifestado sentirse muy preocupados por todo lo que ha ocurrido con estos edificios enfermos que preocupan a la ciudad. La historia de los edificios enfermos en Medellín parece no tener fin. Ahora se suma la preocupación que tienen los residentes del barrio Robledo por esta torre abandonada de 28 pisos que en los últimos años ha presentado fallas y temen a que se desplome. El edificio lo cerraron hace aproximadamente unos 2-3 meses, pero de por sí el edificio fue construido hace supuestamente 5 o 6 años. Aseguran que la estructura se estaría fracturando y nadie responde. Inicialmente este edificio era como para 18 pisos y tiene 28. No sé el área metropolitana si tendría autorización para
elevar tanto el edificio. En la misma situación habrían más edificios en la comuna 7 Robledo, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia. Todo parece indicar que Continental Tower será demolido y será muy rápido. Luego de la tragedia del edificio Space en el Poblado, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al municipio de Medellín y a la constructora por el desplome del edificio en el año 2013. Después de 3 semanas de bloqueos que impedían la operación al 100% de la hidroeléctrica El Guavio, hubo acuerdo entre manifestantes y autoridades en Ubalá, Cundinamarca. Recordemos que la suspensión tuvo en riesgo la generación de energía para 2 millones de personas. Habitantes de Ubalá, autoridades regionales, locales, Enel y el gobierno llegaron a un acuerdo que permitirá que la hidroeléctrica del Guavio opere con normalidad desde la próxima semana. El pacto incluye inversiones por 100.000 millones de pesos para la reparación de las vías en la zona. Día de hoy se levanta el bloqueo que hay en este momento sobre la vía y se inicia desde el día de mañana el mantenimiento que requiere realizar la empresa Enel sobre las 4 turbinas. Eso quiere decir que en 5 días tendríamos nuevamente en funcionamiento la totalidad de las turbinas. Se deben empezar a intervenir las vías inmediatamente con maquinaria amarilla para reservarlas. Además, el próximo 24 de octubre el gobierno hará una sesión en Guavio para la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo. Esos acuerdos, al final del día, deben ir al Plan Nacional de Desarrollo, porque es allí donde se puede lograr que tengamos la base jurídica para que en el presupuesto podamos efectivamente construir las vías. Enel anunció que los trabajadores ya pudieron ingresar a la hidroeléctrica para hacer mantenimiento a las turbinas. 4 comunidades de Sipí en Chocó están confinadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Medio San Juan. Las autoridades locales pidieron ayuda al gobierno nacional. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Se trata de las comunidades de Las Brisas, Barrancosito, San Agustín y también la comunidad de Chambaculas, que se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado. Esto por las cercanías al Medio San Juan, en donde ocurrieron los hechos el fin de semana anterior. Temen a un nuevo enfrentamiento entre grupos armados ilegales y quedar en medio del fuego cruzado. Se mantiene en riesgo y pues hoy las comunidades de la parte baja que quedan cerca a la comunidad de San Miguel pues sí están con el miedo, con el temor. Ha dicho el personero municipal que en estos momentos están siendo la comunidad de San Agustín receptora de varias familias en situación de desplazamiento, pero que igual hay restricciones de movilidad en esta importante zona del territorio chocoano. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Riva, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Como, abro comillas, una tragedia humana, calificaron los congresistas que visitaron en la cárcel La Modelo a integrantes de la primera línea. Buscan estrategias para que queden en libertad. 3 horas duró el encuentro de los congresistas con 4 jóvenes señalados de pertenecer a la primera línea que llevan 10 meses detenidos. Y que ahora están acusados de delitos gravísimos, incluso algunos de secuestro, de concierto para delinquir. Desde la ONU se está afirmando que las medidas que se aplican, las acusaciones de terrorismo son una exageración. La visita tuvo como finalidad recopilar información relacionada con los hechos por los que fueron capturados. Todos los testigos de cargo contra los jóvenes son agentes de la policía. Eso es también indiciario. Según los representantes, los ministros del Interior y de Justicia han dialogado con la Fiscalía para buscar mecanismos que permitan estudiar los casos y lograr su liberación. Queremos decirle a la Fiscalía y a los jueces de la República que agilicen estos procesos. Estos jóvenes llevan acá más de 10 meses privados de la libertad, sindicados en una cárcel que está hecha, construida para ya condenados. Los legisladores afirmaron que también visitarán a los jóvenes detenidos en La Picota, la cárcel distrital El Buen Pastor y en la Surís de Bogotá. Y hay reacciones tras la revelación del comisionado de paz Danilo Rueda sobre Iván Márquez. Está vivo y pide pista en la paz total. Hay quienes califican de error darle beneficios por su condición de reincidente. El Centro Democrático rechazó la posibilidad de que Iván Márquez pueda obtener beneficios luego de darle un portazo al anterior proceso de paz. Este gobierno sigue pavimentando el camino hacia la impunidad total,
darle nuevamente beneficios a Iván Márquez, líder y promotor de la Segunda Marquetalia, firmante del Acuerdo de la Paz, reincidente y narcotraficante, es una irresponsabilidad con los colombianos. Otros congresistas, aunque no están de acuerdo, sostienen que no se puede seguir en guerra. El hombre ya incumplió un acuerdo. Pero nosotros, ¿qué camino nos queda? O seguirnos dando bala a lo que es la fuerza pública con esa persona, con un guerrillero, con un asesino, o darle la oportunidad nuevamente. Algunos congresistas del Pacto Histórico insisten en que es necesaria la desmovilización de las disidencias de las FARC. Para hacer un proceso de paz total hay que hablar con todos. Y hoy esas disidencias tienen casi 4.000 hombres. O sea que no estamos hablando de un grupo menor, estamos hablando de un grupo que puede ser incluso más grande ya que el ELN. Las revelaciones las hizo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en una entrevista con CMI. El funcionario dijo que varias disidencias tienen la intención de hacer parte de la paz total. Bien, a propósito, el comisionado de paz recibió hoy un importante respaldo a sus gestiones. Lo visitó en la Casa de Nariño el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. John López, buenas noches y escuchamos los detalles de esta visita. Hola Daniela, muy buenas noches. Mire, pues esta reunión duró aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Allí, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda y el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero hablaron acerca de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. El exmandatario dijo que está dispuesto a servir como acompañante durante este proceso. Recordemos que él ya cumplió ese mismo papel durante los diálogos con la guerrilla de las FARC. Al término de la reunión, el exmandatario también dijo que tiene la plena confianza de que Colombia alcance la llamada paz total. Pienso que se va a alcanzar. Pienso que la paz total tiene todas las posibilidades en este momento. La búsqueda de la paz no tiene límites para mí, no tiene límites. Hay que perseverar, hay que volverlo a intentar. Y otra de las noticias del día aquí en la Casa de Nariño es la expectativa que hay por el inicio de los diálogos regionales vinculantes que se materializarán mañana en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar. Allí, el alto consejero para las regiones y el ministro de Transporte serán los encargados de escuchar a la comunidad. Uno de los temas que se tratarán será relacionado con el canal del dique. RTVC Noticias habló con el alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco. El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el inicio de los diálogos regionales vinculantes despertaron el interés de las comunidades. La cifra de inscritos así lo demuestra. A esta hora se han inscrito más de 1.800 ciudadanos y mañana muy seguramente llegarán muchos más que pueden entrar, participar porque van a ser abiertos. El objetivo de estos encuentros, además de identificar las problemáticas de cada zona, es dejar explícitas las soluciones. Detectaremos los problemas de las regiones, pero también la gente nos ayudará a encontrar las soluciones y esas conclusiones serán vinculantes. Arrancamos en Turbaco. Las conclusiones formarán parte del Plan Nacional de Desarrollo, que debe llevar la aprobación del Congreso. Por supuesto, el gobierno, con estos insumos que nos dan los diálogos regionales, construye ese proyecto de ley y va y lo defiende en el Congreso. Somos respetuosos. El canal del dique será uno de los puntos centrales en los diálogos de Turbaco. Muy bien, ya para finalizar les cuento que hoy el presidente Gustavo Petro tuvo que cancelar su agenda que tenía programada en las ciudades de Cartagena y de Valledupar. Lo hizo siguiendo una recomendación médica, ya que el mandatario ha tenido algunas afectaciones durante los últimos días en su garganta, lo que le generó una disfonía. La recomendación fue la de guardar reposo y poder garantizar su participación la próxima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mateo, esta es toda la información por el momento desde la Casa de Nariño en el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. John, gracias por estas informaciones y continuamos porque la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, vio con buenos ojos la decisión de Ecopetrol de suspender los contratos de fracking. Dice que la iniciativa es sensata, toda vez que avanza en el Congreso el proyecto que prohíbe su práctica. Es una decisión sensata porque significa que Ecopetrol no entraría en inversiones frente a la incertidumbre que hay hoy con respecto a el futuro jurídico del fracking. Si el Congreso de la República prohíbe el fracking, pues ¿para qué vamos a hacer pilotos? Y si avanzan en inversiones, pues esas inversiones se perderían. La Secretaría de Salud de Putumayo alertó que no se debe consumir agua del río Caquetá, ya que al parecer habría sustancias tóxicas. Horacio Villarreal, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles.
Como medida preventiva de sanidad ante la aparición de peces muertos a orillas del río Caquetá, la secretaria de Salud Departamental, Adriana Médicis, recomendó abstenerse de consumir tanto los peces como el agua de este río. Estamos a la espera del ingreso de las autoridades ambientales competentes al sitio para que se puedan identificar los motivos de esta situación presentada. Nos han presentado reportes por intoxicación o eventos por el consumo relacionado con estos alimentos en los municipios de Puerto Guzmán o de Puerto Leguízamo. Aún no se ha podido establecer la causa de las muertes de los peces porque los profesionales encargados no pudieron ingresar a la zona por razones de seguridad. En video quedó registrado el robo al Mulato Cabaret allí en Cali. Hombres armados que intimidaron a 6 empleados se llevaron una gran suma de dinero. El robo quedó grabado en video. Un hombre entró a una de las oficinas del establecimiento y con un arma de fuego intimidó a los trabajadores. Segundos después, otra persona fue obligada a acostarse en el piso, mientras que una mujer lanzó el bolso en el que estaría el efectivo. Lo que llama obviamente particular atención es que tiene una información muy clara del sitio donde tenían el dinero y donde obviamente hacían toda esta actividad, y este sujeto demora bastante rato en la parte interna de ese establecimiento de comercio. Según las autoridades, el robo habría sido planeado con personas cercanas al establecimiento. No estamos descartando ninguna hipótesis. Hay información de posible complicidad de algunos funcionarios o trabajadores del establecimiento. Todo se está analizando para rápidamente esclarecer este delito. En el asalto estaría implicada otra persona, quien sería el encargado de alertar al supuesto delincuente desde el primer piso del establecimiento. En total fueron robados 5 millones de pesos, dinero con el cual pagarían la nómina de empleados y bailarines este fin de semana. Atención a esta información porque los colombianos que no paguen el seguro obligatorio de accidente de tránsito podrían ser embargados. Además, el Ministerio de Transporte dijo que quienes no lo tengan serán obligados a comprarlo. El 47% de los propietarios de vehículos en Colombia no tienen el SOAT. La cifra tiene en alerta a las autoridades de tránsito. Los vamos a apretar, no solo para hacer cualquier trámite en tránsito vamos a exigir tener el SOAT, sino que además vamos a buscar que las aseguradoras le hagan saber a los ciudadanos que se les va a vencer el SOAT para que los actualicen. El ministro de Transporte afirmó que hay estrategias para superar la crisis del sistema de seguros que enfrenta el país. Lo están exigiendo a propietarios como requisito para cualquier trámite de tránsito. Y quienes no los actualicen y no los tengan vigentes, vamos a notificarlos a sus domicilios para que paguen el SOAT. Y en su caso de no hacerlo, vamos a iniciar procesos de cobro coactivo. Con la norma, las autoridades también buscan mejorar la operatividad de las ambulancias para evitar accidentes de tránsito. La Corte Constitucional insistió en que hay que respetar los plazos para la compra del SOAT y de la revisión tecnomecánica. Además dijo que esto es deber del dueño y del conductor, sin importar que sea un tercero. De acuerdo con el fallo, el incumplimiento de ese deber legal es sancionable conforme al Código Nacional de Tránsito. Asimismo, el propietario debe velar porque el vehículo circule por lugares y en horarios permitidos sin exceder los límites de velocidad y respetando las normas del tránsito. Si los propietarios de los vehículos velan porque estos circulen cumpliendo con las normas de tránsito, se disminuirá la accidentalidad en las vías, se garantizará que las víctimas de los accidentes de tránsito estén cubiertas con el SOAT y disminuirán las pólizas de SOAT siniestradas. En la misma decisión, la Corte Constitucional señaló que los terceros que hacen las veces de conductores de estos vehículos no están exentos de las responsabilidades. Ello porque conforme al principio de responsabilidad personal en materia sancionatoria, un sujeto únicamente puede ser sancionado por actos u omisiones propias. La sentencia quedará en firme en los próximos días cuando la Corte la publique de manera oficial. Para evitar cobros excesivos a clientes de restaurantes y bares, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió medidas para que los usuarios tengan en cuenta. Así que atentos porque les vamos a explicar. Comencemos. Primero, en la carta deben estar los precios lo más claro posible. Por ejemplo, un ajiaco, si vale 30.000 pesos, en la carta el precio debe tener el signo pesos con los 4 ceros correspondientes. No puede tener, como pasa en algunas cartas,
cartas, el número 30 seguido de una letra K. Segundo, en la carta no podrán aparecer palabras que no correspondan al español o que diga que los cobros de los alimentos dependerán del tamaño o del peso. Y tercero, la propina debe ser voluntaria y que no exceda el 10% de la cuenta. La circular expedida por la superintendencia es contundente. El objetivo es evitar abusos de restaurantes en los cobros de los alimentos a sus clientes. El lenguaje en la carta debe ser claro. El precio debe tener todos los números sin ninguna abreviatura. El idioma debe ser el español y el uso del código QR es opcional. El establecimiento debe tener las cartas físicas. También me parece que es importante tener una carta física porque hay muchas personas, digamos, de la tercera edad o gente que no tiene teléfono móvil para ver ese tipo de cosas. Tienen que mostrar la carta en un lugar visible y tener precios razonables, precios justos. El pago de la propina y su monto, que no debe superar el 10% de la cuenta, son decisión del cliente. Nos beneficia en el sentido que entre menos confusión haya entre los clientes y los restaurantes, pues mejor nos va a ir a todos. Los ajustes serán desde el 5 de noviembre. Los dueños de establecimientos que incumplan enfrentarían multas de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, Mateo, encuesta rápida. ¿Usted cuánto ha pagado o cuánto pagaría por una mojarra? Todo incluido, ¿no? Con pataconcito y arroz con coco. Bueno, pero eso depende, ¿no? No se la coma. Pero digamos que 25.000 pesos, 30.000 pesos me parece que está bien, aunque ahorita prefiero no comerla por todo ese tema de la especulación con los precios, ¿no? Pues hay que ver lo que le pasó a los clientes la última vez que terminaron pagando millonadas. Bien, pues nuestra corresponsal Lucía Llanes hizo un recorrido por los restaurantes de las playas de Cartagena. Recordemos, como usted lo decía, allí algunos establecimientos famosos se hicieron famosos por las mojarras millonarias. Y bien, esto fue lo que encontró. Muchos dicen que ya era hora de volver a los menús impresos y de poner en regla a quien abuse con los precios. Hasta las playas de Boca Grande llegamos para confirmar si los establecimientos comerciales que están ubicados aquí en la orilla de la playa están cumpliendo con las medidas impuestas por la superindustria. Hola, buenas. ¿Me permites, por favor, la carta del local? ¿No la tienen exhibida en algún punto? No, del momento no la tenemos, pero sí estamos en proceso de hacerlo. Los administradores de los restaurantes conocen las medidas. Algunos justifican su incumplimiento. Sí habíamos llegado a un acuerdo, pero las cartas estas las mantenemos aquí. Lo que pasa es que como llovió y eso se guardó todo. La claridad a todo momento es indispensable. Está prohibido usar mensajes, imágenes o elementos que confundan al consumidor. De verdad veníamos un poco preocupados por lo que se ha visto últimamente en las noticias, pero me llevo una gran sensación. El incumplimiento de estas disposiciones podría causar la imposición de multas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En nuestro informe especial de hoy hablaremos de rock. El sistema de medios públicos estrena Nación Rebelde RTBC. Se trata del trabajo más completo jamás hecho sobre el rock colombiano, Mateo. Es una serie documental de 14 capítulos en los que se narran 65 años de rock, pero también habrá una amplia oferta en podcast, en plataformas y hasta un concierto. En Nación Rebelde ustedes van a ver no solo momentos inéditos, sino que también escucharán las voces de las grandes leyendas. Hablamos con Carlos Vives, con Juanes y con Messier Periné, entre otros. Aquí están. No me considero historiador del rock, pero esa historia acerca de ese nacimiento del nuevo pop colombiano, de ese nuevo sonido colombiano, que te digo tiene muchas vertientes, Dios quiso que yo estuviera ahí para verlo. Y yo te cuento una anécdota súper divertida que quizá vos la vas a entender, obviamente. Y los músicos, que el click, que es que pic, puc, pic, puc. Entonces me mostraban una canción de Crack y yo no podía creer que ellos habían puesto como ese, yo pensaba que eso era parte de la canción. Y yo decía, hermano, esto está muy original, qué chévere, hermano. Y me dice Víctor, no, es que ese es el click para el conteo. Y yo, bueno, más montañero que... Y me acuerdo que en una reunión con mi tutor, él me dijo como, Catalina, usted cualquier día se puede graduar de la universidad, cualquier día puede estudiar una carrera, pero la música no la espera, váyase.
Y es que durante 2 años el equipo dirigido por Mauricio Tamayo y conformado por más de 257 personas realizó esta serie documental que el sistema de medios públicos emitirá desde este domingo a las 8 de la noche. Mire, fueron más de 1.600 horas de grabación que contaron también con el apoyo de Señal Memoria. Aquí les contamos qué es Nación Rebelde. 25 años tuvieron que pasar para que la idea de un sentimiento rock and rollero se transformara en un gran proyecto multimedia, Nación Rebelde, una serie documental de RTVC que hace un recorrido por la historia del rock colombiano, así como la de otros géneros musicales que nuestro país ha adoptado como propios. Nación Rebelde es una colección de historias de artistas luminosos que se enfrentaron a grandes retos y que por el camino pudieron hacer un aporte a la sociedad, a la cultura, gracias a un elemento que tenemos todos los seres humanos, que se llama rebeldía. Tenemos 11 capítulos narrativos y 3 capítulos especiales. Estamos hablando de historias que cubren los últimos 65 años aproximadamente. Rock, pop, fusión, ska, hip hop, canción y géneros asociados al rock. En plena pandemia se le dice sí al ambicioso proyecto. Mauricio Tamayo, un equipo de Señal Memoria, periodistas, escritores, entre otros, asumen el reto de por qué es importante mostrarle a Colombia parte de la historia de su música. Los finales de los 90 es la época donde definitivamente se castran muchos sueños por la situación económica, en particular para los jóvenes de este país. Aparece una, entre comillas, crisis de migración y de pocas bandas que se quedan, pero el folclore se vuelve el rock and roll. Diseñar y dirigir este proyecto ha sido un sueño largo, deseado, perseguido, y ahora que tenemos el producto siento muchísimo orgullo por lo que narran los músicos y por el desarrollo de la historia. En la serie, la historia rockera se cuentan 237 voces de diferentes generaciones y todos coinciden en que se construye nación a través de la rebeldía. Bueno, Nación Rebelde es un sentimiento, es una expresión, es un vivir, una manera de pensar, una manera de sentir y de querer cambiar para bien muchas cosas de lo que nos rodea en nuestro diario vivir como colombianos. Yo creo que en Kennedy el aporte del rock es como la expresión del sentimiento del inconformismo, de la lucha, de la resistencia, de la necesidad de un cambio, de aportar a la sociedad. Yo creo que eso es más que todo lo que quieren expresar nuestros artistas y está como presente en su práctica. La serie documental y musical se estrenará el próximo 18 de septiembre a las 8 p.m. por Señal Colombia y se emitirá todos los domingos. Ahí lo tienen, Daniela, algunas bandas de rock que se le vengan a usted a la mente. Varias, mire, La Derecha, Equimosis, Aterciopelados, ¿cuál más, Mateo? Kraken, Estados Alterados, Poligamia. Ahí tenemos Poligamia, solo por nombrar unas de las muchísimas que ustedes van a estar viendo en esta serie documental. Y es que ustedes van a ver allí en Nación Rebelde más de 200 entrevistas con los músicos más reconocidos del país. Entre ellos, ya lo veíamos, Carlos Vives, Juanes, Andrés Cepeda, Aterciopelados, entre otros como los que estábamos mencionando. Sí, señora, además que crecimos con ellas, ¿no? Diferentes generaciones, pero crecimos con ellas. Ahí estamos. Desde este domingo 18 de septiembre a las 8 de la noche podrán conocer cómo fueron los inicios del rock, el metal y la fusión con la música colombiana. No llego para mi casa una mujer para Cunatana. 45
entender el rock hay diferentes formas como accedimos al rock en nuestro país. Encontrábamos a través de la música una manera de escaparnos o de yo no sé qué, de plasmar la realidad de una manera agresiva, pero con arte. En ese momento en la radio no había nada, solamente se tocaba anglo y las emisoras no volteaban mucho a ver el género, y en las casas disqueras tampoco. No era lo que quería la industria, no era lo que sabía la industria, entonces no se grababa. El rock llegó más adelante y llegó por Kraken y Parabellum. En ese momento para mí era como lo que existía, esos dos mundos. Era una escena que estaba empezando, no había lugares donde tocar, el Barbarie era de los pocos lugares donde se podían presentar las bandas. Y nosotros contábamos con la influencia de estos sonidos locales, pero sobre todo con la influencia, con las ganas de imitar un poco lo que veíamos que estaba llegando, particularmente de España, pero sobre todo de Argentina. Bueno, ahí pasaron varios grupos y bueno, ese era más o menos un retrato de esa escena, de ese momento. Y nace como otra corriente, que es la corriente que empieza a contar historias locales. Nosotros, por nuestro género, que era muy cercano al pop y a la balada, encontramos un espacio en la radio comercial, pero no era el caso de muchísimas bandas colombianas. Y me cancelaron contratos, y hubo gente que decía, no, yo firmo esto porque este man va a quebrar esto, y esto no, esto no va a hacer, uy, no va más nada más, mire cómo está tocando esa guitarra para hacer eso, no, esto no va a funcionar. Por ejemplo, Carlos sacó ese disco de la provincia y yo no pensaba que podías hacer música popular con rock, por ejemplo. Tiene la llave de mi corazón, yo te quiero. En eso somos los pioneros. La provincia, en su experimento a partir de los vallenatos clásicos, ponen por primera vez patrones nuevos en las guitarras eléctricas, en la forma de tocar los teclados. Y claro, me aprovecho de la gente que tenía esa educación de lo colombiano, pero que tenía esa educación de la música del mundo. Vives, por ejemplo, cuando hizo su concierto en Medellín hace muchos años, yo le decía a mi novia, yo quiero estar ahí, si Carlos está ahí, yo puedo estar ahí, me inspiraba. Nación Rebelde es, como el rock, la expresión más pura de la libertad y de la juventud, que para los rockeros es eterna. Pues alisten su mejor pinta rockera y por supuesto su voz, porque la fiesta comienza este domingo 17 de septiembre con el concierto Radiónica en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. A partir de las 7 de la noche estarán bandas como Los Yetis, Kraken, Frente Cumbiero y una presentación, mejor sorpresa, de la banda sonora de la serie. Conéctense también con Radiónica 99.1 FM y así podrán ganar boletas para este súper evento. Ahora, Mateo, siga usted con la información internacional. Hablamos ahora de los principales hechos en el mundo. La Casa Blanca calificó de vergonzosa la decisión de algunos gobernadores republicanos de enviar a migrantes indocumentados en autobús y avión a Washington y a una exclusiva isla en el nororiente de Estados Unidos. Esta práctica se ha convertido en una batalla política a pocas semanas de las elecciones legislativas. Desde las 6:30 de la mañana de este jueves, 2 autobuses con un centenar de migrantes contratados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, llegaron a la residencia oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Washington. El traslado del grupo de migrantes, que incluye a personas de Venezuela, Uruguay, Colombia y México, generó controversia. Para ser honesto, es raro porque estamos enfocados en una emergencia humanitaria. Es una situación muy sensible y son personas con muchos niveles de trauma. Tienen meses cruzando de un país a otro. El envío de migrantes del sur al norte, en especial a los bastiones demócratas en todo el país, viene siendo promovido desde hace meses por funcionarios republicanos locales con el fin de denunciar la política del presidente Joe Biden, a quien acusan de haber convertido la frontera con México en un colador. La Casa Blanca rechazó con vehemencia lo ocurrido y lo calificó de maniobra política fría y premeditada. Existe una forma legal de hacerlo y de gestionar a los migrantes. Que los gobernadores republicanos interfieran en ese proceso y utilicen a los inmigrantes como peones políticos es vergonzoso, imprudente y simplemente incorrecto.
El influyente gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se sumó a esta movida al enviar 2 aviones de migrantes a la exclusiva isla Martha's Vineyard. El gobernador de Texas asegura haber enviado 10.000 migrantes desde abril a Washington, Nueva York y Chicago. Este tema tan álgido pone de manifiesto que la inmigración estará en el centro de la campaña para las elecciones de medio término del próximo 8 de noviembre. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Hoy es un día de muchas noticias. Primero, la convocatoria que ya realizó el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para los próximos partidos amistosos. Y entre esa convocatoria aparece un nombre, el de James Rodríguez. Sí, ese jugador que en los últimos 6 meses solamente ha actuado 21 minutos, pero que para el entrenador es importante que esté ahí por su experiencia. Y hablando de James Rodríguez, pues finalmente, como se los habíamos anticipado, hoy llegó al Olympiacos de Grecia, va a vestir la camiseta número 10 y tendría su debut el próximo domingo. Él está aquí. Bienvenido James Rodríguez al Olympiacos y al Pireo. El zurdo se pondrá a la 10. Olympiacos es el 6º club de su carrera. Marcelo, compañero en el Real, le dio la bienvenida y la alegría se notaba. Un par de viejos conocidos listos para romperla en la cancha. Estoy feliz de volver a estar a tu lado, hermano. Bienvenido. Vamos, muchachos. No. Así es, esperamos lo mejor para el futbolista colombiano y más adelante nosotros aquí en RTVC Noticias, en unos minutos les vamos a contar cuál es la lista total de convocados por el profe Néstor Lorenzo y haremos un pequeño análisis de esos llamados. Por lo pronto vamos con esta noticia que no es tan alentadora y más allá de lo que representa la noticia, les contamos que el exjugador de la Selección Colombia, Freddy Guarín, puso un mensaje bastante especial en sus redes sociales, más precisamente en Instagram, en donde puso una publicación en donde está manifestando que no está bien emocionalmente. Nosotros les decimos que más allá de lo que esto pueda generar o no noticiosamente, nos preocupamos por el jugador, por la persona y desde RTVC Noticias le enviamos un abrazo muy fuerte y fuerza Freddy para salir de este momento. No son días fáciles para Freddy Guarín. Después de su retiro del fútbol, dedicado a nuevos proyectos, parecía ser feliz, pero hoy en sus redes él mismo contó su drama. De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Muchos mensajes de solidaridad han llegado tras su publicación, pero del hombre que triunfó en Porto, el Inter de Milán y en la Selección Colombia parece no haber rastro. Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a Papito Dios y dejar que sea Él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Guarín jugó su último partido como profesional el 23 de febrero de 2021 con Millonarios y después, por una presunta agresión a familiares, el futbolista se retiró para hacerse cargo de su salud mental y física. Hoy lo recibo con esto que se llama Pequeña Serenata y es de Wolfgang Amadeus Mozart, porque un día como hoy, 17 de septiembre, pero de 1950, se inauguró la emisora HJCK, que era una emisora cultural en la que, además de todo, pasaban este tipo de música. Resulta que no era una empresa fácil, y menos en 1950. Pensemos que el país estaba en estado de sitio, en el 48 había ocurrido el Bogotazo, no había una oferta cultural gigantesca, habían unas pocas puestas en escena en el Teatro Municipal, en el Teatro Colón, tampoco había muchas voces que hablaran de cultura y como consecuencia pues no había quien los escuchara, pero aún así quienes fundaron la HJCK se empecinaron con esa idea, de hecho lo cogieron como pretexto para el lema que todavía está vigente y es para la inmensa minoría, ¿no? Para esos pocos a los que les gusta esto. En principio ellos querían adherirse a una emisora que ya existiera, que les permitiera abrir ese espacio cultural, pero no encontraron ninguna que estuviera dispuesta a hacerlo. Así que terminaron comprando una que fue la única opción que les quedó, que se llamaba Radio Granadina. Era una emisora con pésimos equipos, con pésimas instalaciones, así que ese comienzo fue bastante difícil y bastante complejo, pero
siempre estuvieron ahí periodistas muy capaces y voces que en la cultura marcaron la diferencia. Por ejemplo, veamos esto que recuperamos del archivo de Señal Memoria, en el que podemos oír la voz de Bernardo Romero. Radiodifusora El Mundo en Bogotá en 1290 kilociclos. Licencia provisional del Ministerio de Correos y Telégrafos. Y en el equipo de locutores, de periodistas, también estaba Gloria Valencia de Castaño, que es una de las grandes señoras de la cultura en Colombia. Vean esto que también recuperamos con Señal Memoria. Están escuchando ustedes la emisora HJCK El Mundo en Bogotá, en este programa que se transmite desde el restaurante Temel. Además de programas culturales, de programas musicales, la HJCK también tenía radionovelas. El Derecho de Nacer, que quizá algunos de ustedes recuerdan en sus casas, comenzó en la HJCK y tengo que contarles, hubo 2 importaciones de nuestra casa, de la Radio Nacional. El primero fue el equipo de Bernardo Romero, el equipo de actores y de periodistas que hacían ese tipo de contenidos, de las radionovelas. Y el segundo fue Hernán Mejía, que se llevó su secretaria porque según él era la única capaz de escribir Mozart, Dvorak, Beethoven. Feliz cumpleaños a la HJCK. El precio del dólar subió 15 pesos y cerró a 4.404 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 21.000 pesos, quedó en 2.330.000 pesos. 5,2% aumentó la producción manufacturera en julio en Colombia. 15,7 billones de pesos fue el recaudo tributario en Colombia, aumentó 40% en agosto. Alex Bernot, el abogado de Carlos Matos, fue condenado a 6 años de cárcel por soborno en actuación penal. Más noticias de Colombia en un minuto. A la cárcel fue enviado un pastor de una iglesia supuestamente involucrado en actos sexuales con una menor de 12 años de edad en Cartagena. Por el hecho también fue capturado un docente. Se investigan presuntos tocamientos sexuales por parte del profesor a una menor de edad que era alumna suya. A las 10 de la mañana del martes 4 de octubre se hará realizado el simulacro distrital de evacuación en Bogotá. Evaluarán las capacidades de respuesta de colegios y empresas ante una calamidad pública de gran magnitud. Alex Bernot, abogado de Carlos Matos, pagará 6 años de cárcel por soborno en actuación penal. Además, tendrá que cancelar una multa de 50 salarios mínimos. La Fiscalía anunció que en Nariño y Putumayo hay más de 200 procesos abiertos por corrupción que ponen en riesgo los recursos públicos. Varios alcaldes, exalcaldes y policías estarían involucrados. Después de que miles de personas desfilaran por la capilla ardiente de la reina Isabel II en Londres, la Casa Real reveló que sus restos serán enterrados el próximo lunes en una ceremonia privada en el castillo de Windsor. Todos quieren decirle adiós y el tiempo de espera no desincentiva ese objetivo. Son filas de unos 7 kilómetros de extensión que ven ponerse el sol, pero con la mira fija en Isabel II. La lealtad de un pueblo a quien llevase esta corona 70 años se ve así. Y mientras las horas se apilan una tras la otra para el adiós total, el próximo 19 de septiembre, Buckingham da puntadas de lo que será esa jornada. La transición del funeral de Estado, el primero que se realiza desde 1965, cuando el país despidió a Winston Churchill, y el servicio privado para enterrar a la monarca en Windsor, serán 2 minutos de silencio transversales en toda la nación. La abadía de Westminster hará espacio para 2.000 asistentes, entre ellos jefes de Estado de todo el mundo, que arroparán con sus condolencias a la realeza, cuyo turno de vigilia a la reina precisamente será mañana, cuando sus hijos podrán disponer de tiempo para velarla. Es un adiós maratónico a punto de encontrar su síntesis. Llegamos a oportunidades. Atentas, mujeres de Colombia, porque hay becas para aprender programación y acá les contamos cómo postularse. En oportunidades de becas para aprender a programar, vaya a la página www.codingdojo.la. Acá encontrará la convocatoria para ser desarrollador de software o cientista de datos en 16 semanas. Para aplicar, dé clic en postular desde Colombia.
donde tendrá que llenar algunos datos personales como su correo electrónico, nombre, número de teléfono, perfil del estudiante, entre otros. Atentos, uno de los requisitos es ser mujer mayor de 18 años y que viva en Colombia. Y mucho ojo, tiene que estar pendiente a la reunión con el equipo de admisión. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias. Les habíamos adelantado un poco que el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio la nómina de convocados o la lista de convocados para los partidos amistosos ante México y Guatemala, que allí aparece James Rodríguez, también aparece Radamel Falcao García, hay novedades, así que inmediatamente repasemos esta lista. Lo había dicho y lo confirmó. Néstor Lorenzo quiere a James Rodríguez con la 10. Creo que tiene mucho más por dar. Estuve con él hablando personalmente y lo noté con mucho compromiso, con muchas ganas de estar y de seguir brindándose de lleno a la selección Colombia. Me convenció. Y para él, otro que no puede faltar es Radamel Falcao. Hoy creo que es importante, ya te digo, tanto dentro como fuera de la cancha. Después va a depender de su actualidad, de su rendimiento, como de todos, ¿no? Todos los que inician este proceso. Pero la sorpresa es la no convocatoria de Daniel Ruiz, un jugador que estuvo en el sonajero tricolor. Es un chico con mucho futuro, que tiene muchas condiciones, pero creo que tenemos tiempo todavía para verlo, para conocerlo de más cerca y para ponerlo a jugar. Solo 2 jugadores del fútbol colombiano entraron en la lista. Uno de ellos, Andrés Ginás, llamado pensando en un recambio en zona defensiva. Por distintas cosas nos decidimos por Andrés, ¿no? Que está haciendo un muy buen torneo, es un jugador inteligente, que de buena lectura, tiene cosas interesantes para el puesto. Otras novedades dentro del grupo de convocados son Oscar Estupiñán, el goleador del Hull City, John Heider Durán de Chicago Fire y Jorge Carrascal del CSKA de Moscú. Hoy hay buenas noticias para todos porque aquí en la sección de cultura estrenamos nueva serie. Se llama El ojo y la mano del artista y es una idea bien interesante en la que les vamos a estar contando de los podcasts que tenemos acá en nuestra casa, en RTVC Play, pero a través de una visita a la casa de quienes los escriben. Mejor dicho, conéctense ya con esto que nos trae Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez. Estamos en la calle Los Anticuarios de Bogotá, que aún conserva la arquitectura del siglo XIX, y ahí está esperándonos Juan Vaquero, director de RTVC Play y podcaster de la serie Relatos Amarillo. Juan, ¿cómo vamos? Cultura, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, bien, Juan. Venga, yo iniciando tengo una pregunta. A ver. ¿Usted qué prefiere, los Uber o los taxis? Miércoles, siempre con esas preguntas impertinentes, ¿no? Yo debo decir que como hago un podcast en el que cuento historias de taxistas últimamente, trato de montarme un taxi cada vez que puedo y aprovecho para preguntarles historias que eventualmente terminan en el podcast. Entonces monto mucho taxi. Juan, ¿entonces me trajo a su casa? Claro, pues aquí es donde se hace Relatos Amarillos por cuenta de la pandemia. Terminé armando mi pequeño estudio de sonido. Aquí usualmente hago las entrevistas, las reuniones editoriales. Entonces, pues quiero invitarte a que la conozcas y que lo conozcan todos. ¿Sí? Pensé que me iba a decir como algunos taxistas, por allá no lo llevo. Buena, bien, me encanta esa. Sí, no, yo todos Mejor entremos. Lord Cultura, ¿te provoca un cafecito de pronto? Bueno, rico, Juan, gracias. Bueno, pues ahí va. Venga, Juan, yo tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido ese podcast más difícil de grabar en Relatos Amarillos? El podcast más difícil de grabar, Permitido Soñar. Y creo que ese fue el episodio. Soy muy malo para hacer 2 cosas. Yo o respondo o hago café, pero bueno, vamos a intentar hacer las 2 cosas al tiempo. Mira, Permitido Soñar fue un episodio para mí personalmente muy difícil de hacer porque es el episodio en el que contamos la historia de
un taxista que terminó siendo nuestro colaborador. Él se llama Juan Carlos Espinosa. En particular hablo de algo de que hablamos en el episodio, que es un intento de suicidio que él tuvo hace unos años. Él es un periodista nato, mejor dicho. Terminó trabajando como investigador de Relatos Amarillos, ayudándonos a conseguir historias, y esa historia estuvo ahí guardada y guardada, y yo decía, pero ¿cómo la cuento? ¿Cómo le hago justicia al personaje? Y tuvimos que sentarnos nuevamente, en total fueron como 7 horas de entrevista en el que abordamos aspectos muy, muy íntimos. Café. Te dije que yo soy muy malo para hacer 2 cosas, prometí café, mira, casi no te lo doy. Bueno, Juan, acá grabamos Relatos Amarillos. Hombre, Juan, alguien que hizo maestría en Harvard, ¿cómo resulta haciendo podcast? A mí realmente no me interesan tanto ni los poderosos ni los famosos, me interesa más como esas cosas extraordinarias que le pasan a la gente normal. Ustedes parecen bobos, ¿no? La atraco y la vengo a traer a la casa. En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Bueno, Juan, hombre, gracias por el cafecito. No, Lorcultura, pues con mucho gusto, muchas gracias de verdad por la visita y la mejor de las suertes para ustedes en el noticiero. Soy muy fan del trabajo que ustedes hacen y no olvides que con el ojo y la mano bien afinada trabajamos los podcasteros. Gracias, Juan, chao, que estés bien. Relatos Amarillos. Relatos Amarillos. Un podcast para sorprenderte al oído. Y sí